Bueno, pues como ya vimos en el vídeo anterior, vamos a seguir hablando un poquito más del tejido epitelial, concretamente del tejido glandular, que es el que vamos a observar ahora en esta segunda parte. Glándulas. En ocasiones las células epiteliales se agrupan y se especializan en la secreción de diversas sustancias. Hablamos entonces de células glandulares. Los epitelios compuestos exclusivamente o en su mayoría por células glandulares reciben el nombre de epitelios glandulares. Una glándula es una asociación grande y compleja de células cuya función principal es la secreción de sustancias. Células mioepiteliales. Las células mioepiteliales son células contráctiles ramificadas, cuyo citoplasma contiene abundantes filamentos de actina y miosina. Las células mioepiteliales se localizan entre la membrana plasmática basal de las células del epitelio secretor de las glándulas salivales y la lámina basal epitelial, por ejemplo. Se localizan entre la membrana basal de las células también secretoras y la lámina basal del epitelio, donde intervienen en el proceso de secreción del contenido glandular. Algunas glándulas exocrinas tienen células mioepiteliales como las glándulas sudoríparas, las lacrimales, salivales o mamarias. Tipos de glándulas. Se clasifican en dos grupos principales según el destino del producto de secreción. Podríamos hablar de glándulas exocrinas, que son las glándulas exocrinas, aquellas que vierten sus secreciones a una cavidad interna o al exterior del organismo y pueden hacerlo mediante un conducto o de forma directa, como las células caliciformes. Y las glándulas endocrinas son glándulas que vierten su producto de secreción, hormonas o proteínas, hacia el torrente sanguíneo. El conjunto de estas glándulas forma el sistema endocrino, que se estudiará en otro apartado. Algunas glándulas poseen secreción exocrina y endocrina, como el hígado y el páncreas, que son glándulas mixtas o anficrinas. La parte exocrina del páncreas libera su contenido al tubo digestivo, mientras que la parte endocrina forma los islotes de Langerhans que producen la insulina, y la cual aparece dañada en el caso de los diabéticos, como os expliqué en más de un hilo en cuanto a la diabetes. En algunos epitelios existen células que secretan sustancias que no llegan al torrente sanguíneo, sino que difunden a través de la matriz extracelular y actúan sobre células contiguas, y por tanto se dice que estas células poseen un tipo de secreción paracrina. Si la célula se sintetiza, el producto de señalización y la célula diana son la misma. Hablamos en este caso de una secreción autocrina. Por último, aquellas células que vierten vesículas de exocitosis, que a su vez son endocitadas por células adyacentes, poseen un tipo de secreción citocrina. La transferencia de los melanosomas desde los melanocitos a los queratinocitos se realiza por secreción citocrina. Glándulas exocrinas. Pueden clasificarse desde diversos puntos de vista. Según el mecanismo de secreción, puede ser una glándula holocrina, que se liberan células enteras llenas del producto de secreción y la célula se destruye para liberar la secreción, como es el caso de las glándulas sebáceas de la piel, que son de tipo holocrinas, o la glándula merocrina o ecrina, que es el mecanismo de secreción más común. Es el producto de secreción que se envasa en vesículas limitadas con membrana y gránulos de secreción que se liberan al medio por exocitosis. Las glándulas sudoríparas poseen una secreción de tipo merocrina. También existen las glándulas apocrinas. El producto de secreción se libera en la región apical de la célula, rodeado por una delgada capa de citoplasma y envuelto por una membrana plasmática. Esta región apical desprendida se conoce como la aposoma. Y algunas glándulas apocrinas son, por ejemplo, las glándulas odoríferas de la piel, las glándulas mamarias durante la lactancia o la próstata, así como la vesícula seminal. Según el tipo de secreción, también podemos clasificarlas en glándulas mucosas, por ejemplo, cuando producen moco y la secreción es espesa y viscosa. La naturaleza mucosa de la secreción es consecuencia de la gran glucosilación de las proteínas constituidas o constitutivas que tenga esa secreción. Las células caliciformes, la mayoría de las células secretoras de las glándulas salivales sublinguales y algunas glándulas de la superficie del estómago, como las cardiales y las pilóricas, producen secreciones mucosas. Las glándulas serosas son las que producen secreciones proteicas no glucosiladas o con escasa glucosilación, y las secreciones son claras y acuosas. El páncreas, las glándulas parótidas y las glándulas lacrimales producen secreciones serosas. Y las glándulas mixtas. En las glándulas mixtas hay células glandulares tanto mucosas como serosas. Las porciones mucosas son tubulares y las porciones serosas se
localizan normalmente sobre la superficie externa de los túbulos mucosos formando casquetes o semilunas. En las glándulas seromucosas predominan las porciones serosas, mientras que en las glándulas mucoserosas predominan el componente mucoso. Un ejemplo de glándula mixta es la glándula salival submandibular, que segrega mucus y contenido proteico a la cavidad bucal. Según también el número de células, podemos clasificarlas a las glándulas como unicelulares, son las glándulas más sencillas, son células que se encuentran dispersas entre las células epiteliales no secretoras como las células caliciformes, y las células caliciformes que forman como una copa o cáliz son glándulas unicelulares secretoras de moco presentes en el epitelio de las vías respiratorias e intestino delgado y grueso y están ausentes en los tejidos conjuntivos. Las multicelulares o pluricelulares están compuestas por más de una célula y poseen grados de complejidad variables. La porción terminal contiene las células secretoras y se denomina adenómero, mientras que la porción que comunica el adenómero con la superficie recibe el nombre del conducto excretor. Las glándulas multicelulares se clasifican según la estructura de su conducto excretor y la forma del adenómero o porción secretora según la estructura del conducto excretor, pudiendo ser glándulas simples, aquellas que alcanzan la superficie de forma directa o por medio de un conducto excretor no ramificado, se denominan simples ramificadas, porque a pesar de que el conducto excretor no se ramifica, la glándula posee varias unidades secretoras que vierten sus productos al mismo conducto. Glándulas compuestas son aquellas que poseen un conducto excretor ramificado y también pueden ser compuestas ramificadas aquellas que tienen el conducto excretor ramificado y además poseen varias unidades secretoras. Es importante no confundir las glándulas simples ramificadas con aquellas glándulas compuestas. Según la forma del adenómero, las glándulas también pueden ser tubulares, la glándula tiene forma de tubo, pueden ser acinares o acinosas si tienen una forma redondeada y las células dejan una luz central pequeña, o glándulas alveolares cuando poseen forma de saco con una luz central bastante amplia. Tanto unas glándulas como otras pueden ser simples o compuestas. En ocasiones aparecen formas mixtas en las que las características de los adenómeros son intermedias, como las glándulas tubuloacinares o tubuloalveolares. Cuando un adenómero tubular simple se enrolla para formar un ovillejo, la glándula se conoce como la glándula glomerular, como ocurre en las glándulas sudoríparas ecrinas. Por tanto, tenemos glándulas simples, que serían tubular simple, como las glándulas del colon, tubular simple ramificada, como las glándulas mucosas del piloro, tubular simple contorneada o enrollada, o glomerular, como las glándulas sudoríparas, o acinar simple, como las glándulas parauretrales y periuretrales, o glándulas complejas, que serían aquellas como la tubular compuesta, glándulas submucosas de Brunner, la acinar compuesta del páncreas exocrino y la tubular compuesta, también a su tubuloacinar compuesta, que aparecerían las glándulas salivales, la glándula mamaria y la glándula lacrimal o incluso el páncreas. Bueno, pues hasta aquí era todo lo que os tenía que contar en principio del tejido epitelial. Si tenéis cualquier otra cosilla me la comentáis abajo en los comentarios, darle a like, suscribiros y demás. Y como siempre os digo, divulgarlo, que lo más importante es que todo el mundo, o casi todo el mundo, llegue a tener un poquito de conocimiento de este tipo, que a veces yo creo que lo hemos dado, pero se nos olvida y nunca está de más recordarlo. Así que un besito y hasta el próximo vídeo.